formado principalmente por la retina neurosensorial, que es como el tapiz interno que cubre todo el globo ocular. Hay una parte muy importante en toda la retina y es esta como muesquita que ven aquí. Esta muesca se conoce como mácula y el centro de la mácula es la fobia. Es el centro de mayor concentración de células de la retina, específicamente unas células que se llaman conos, que permite el enfoque de las cosas. Entonces, por ejemplo, si queremos enfocar los detalles de lo que sea que donde estén ahorita, si están en un salón, si están en su cuarto, en una oficina, lo que sea, todo lo que ven a su alrededor son objetos que reflejan luz. Si no hubiera luz, no habría forma de que pudiéramos ver los objetos. Si quisiéramos enfocar, por ejemplo, en este caso, los detalles de un árbol, la luz que refleja el árbol viaja a través del aire y eso hace que el sistema óptico del ojo, que es córnea y cristalino, enfoquen la imagen a nivel de la fobia. Bueno, de la mácula, y el centro de la mácula es la fobia. Esta es una imagen invertida y después a nivel cerebral se vuelve a invertir la imagen. Entonces, esto permite justamente la agudeza visual. Esta es una imagen frontal de lo que es la mácula. O sea, esta zona que vimos aquí, esta parte es una imagen real de una persona. Tenemos el nervio óptico donde emergen vasos sanguíneos, arterias y venas. Tenemos la arcada vascular. Aquí viene una arteria. Ve cómo la arteria es más delgadita que las venas. Una arcada temporal superior, una arcada temporal inferior. Y lo que está comprendido entre las arcadas vasculares es la mácula y el centro es la fobia. Cuál es un punto importante aquí? Un punto importante, si observan, es que prácticamente en el centro, en esta zona, no hay vasos sanguíneos. ¿Por qué es esto? Imagínense que hubiera vasos sanguíneos en esta zona, no podría, o más bien bloquearía las imágenes más finas. Y bueno, pues ese es el motivo por el cual en esta zona es una zona avascular foveal, se llama. Esta zona está nutrida por otra parte del ojo, que es la coroides. El oxígeno difunde a través de la coroides. Esta zona es una zona avascular y eso permite que sea una zona totalmente con células especializadas en captar la luz. ¿Correcto? Entonces, este concepto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se afecta la mácula? Hay muchas enfermedades. En retinopatía diabética se puede afectar la mácula por pues descompensación de la diabetes, la progresión de la retinopatía diabética, y eso puede hacer, por ejemplo, que esta mácula se llene de líquido. Los vasos sanguíneos de los diabéticos son frágiles por la misma fisiopatología de la enfermedad y eso hace que fugue el líquido y el líquido se acumula en esta zona del ojo, en la mácula. Eso se llama edema macular. De hecho, es la primera causa de disminución de visión. Eso, para la gente que va a hacer el ENARM, ¿cuál es la principal causa de baja visual en pacientes diabéticos? Es el edema macular diabético. Otra enfermedad muy frecuente que afecta a un gran porcentaje de la población es la degeneración macular. Se caracteriza porque esta zona se adelgaza. En lugar de ser gruesa como un cartón, se vuelve delgadita como si fuera un Kleenex. Y eso, pues, ¿cuáles son los síntomas? Básicamente, disminución de la agudeza visual. Y un síntoma muy típico de enfermedades maculares son las metamorfopsias. ¿Y eso qué quiere decir? Que las líneas rectas, por ejemplo, el marco de una puerta se ve como ondulado. Eso significa metamorfopsia. Y eso es cuando ustedes vean alguna persona que refiere eso, es algo casi 100% asociado a una enfermedad macular. No hay otra patología en el ojo que origine las metamorfopsias más que las enfermedades de mácula. Entonces, bueno, es el concepto importante. La mácula es el sensor más importante del ojo. Ahorita vamos a ver cómo está conformada la mácula, qué tipos de células se encuentran en la mácula y fuera de la mácula, que también lo que está fuera de la mácula, que se llama retina pues, periférica de forma muy general, esto nos da el campo visual. O sea, el campo visual que tenemos está dado por la retina que está fuera de la mácula. Entonces, la retina tiene, eso es pregunta de pregrado totalmente, que siempre nos preguntan, cuáles son las capas de la retina, ¿no? La capa más importante en este caso, todas son importantes obviamente, pero
en la que nos vamos a enfocar para el estudio de la función y estructura es justamente esta, la capa de fotorreceptores y el epitelio pigmentado de la retina, que es la parte más externa de la retina. Acuérdense que la retina es una extensión del sistema nervioso central. En las etapas embriológicas, básicamente es una extensión del sistema nervioso central hacia el ojo. Son neuronas interconectadas que hacen sinapsis y pues básicamente cuando estamos hablando de retina, estamos hablando de neuronas. Y los fotorreceptores es la única célula del organismo que tiene la capacidad de convertir la energía electromagnética, que es la luz, en señales bioquímicas por medio de neurotransmisores y de ahí hasta el cerebro. Es la forma como podemos ver las cosas. Entonces, para empezar a hablar del funcionamiento de la mácula, hay que hablar de la interacción que existe entre la luz y la retina. ¿Qué es la luz? Empezando por lo más básico. La luz es una forma de energía electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Y tiene una característica muy particular, y es que la energía electromagnética se transmite a través de ondas. Esto se puede transmitir a través del aire, a través del agua, a través del vacío. Y hay una característica muy importante para entender la característica, para entender digamos, los detalles de esta energía electromagnética, que es la longitud de onda, que es la diferencia que hay entre cresta y cresta de este tipo de energía. Y justamente esta longitud de onda, tenemos un espectro. Por ejemplo, tenemos longitudes de onda corta, que eso caracteriza a luz que es invisible, es decir, no la podemos ver los seres humanos. Algunos animales sí pueden llegar a ver este tipo de luz, pero son los rayos gamma, rayos X, la luz ultravioleta. Eso el ojo humano no es capaz de verlo. Y se caracterizan por ser un tipo de energía que tiene longitud de onda muy cortita. Algo importante es, entre más corta es la longitud de onda, mayor energía tiene ese tipo o entra dentro del espectro que tiene mayor energía. Después tenemos, al otro lado, longitudes de onda mucho más largas, que esto es la luz infrarroja, microondas, las ondas de radio, por ejemplo, que evidentemente eso es un tipo de energía que no es visible para el ojo humano. El ojo humano no tiene la capacidad de ver este tipo de luz. Es completamente invisible. Entonces vean cómo el espectro visible del ojo humano es muy chiquito. Va entre 400 y más o menos 700 nanómetros de longitud de onda. Y justamente esta diferencia de longitud de onda es lo que permite la visualización de diferentes colores. Por ejemplo, la luz azul es la luz que tiene la longitud de onda más corta. Ahorita está muy de moda, seguramente muchos de ustedes han escuchado el tema de la luz azul y las pantallas de los dispositivos que tienen luz azul, y cómo hay una serie de cosas para impedir la luz azul. La luz azul tiene muchas consecuencias. Hay algunas enfermedades de retina donde si tú expones al paciente a luz azul de forma importante, de hecho vamos a ver un estudio estructural que utiliza mucha luz azul, como tiene mucha energía, algunas enfermedades son susceptibles de fototoxicidad y eso puede causar daño a nivel de la mácula. Pero bueno, digamos que lo más común, el tema que causa la luz azul es un tema a nivel del ciclo circadiano, te puede afectar la secreción de melatonina, por eso es recomendable bloquear o no utilizar dispositivos para evitar temas, por ejemplo, de insomnio, ¿no? Entonces las pantallas, si ustedes ven los celulares, se pone como amarillita y es porque se está bloqueando la longitud de onda justamente de este tipo de luz. Entonces así tenemos desde 400 hasta 700 nanómetros de longitud de onda. La luz que tiene menor energía es la luz roja. Y es por eso que, bueno, no sé si a alguien le gusta el tema del campismo. Por ejemplo, en las noches, las luces rojas, cuando alguien quiere ver las estrellas, se utilizan luces rojas para que el ojo no pierda la pasión en la oscuridad, que eso ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, entonces el concepto es este. La luz solamente es una pequeña parte visible que va entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda. Y dentro de este espectro van los diferentes colores.
menor longitud de onda, más energía. O sea, luz azul tiene más energía, luz roja tiene menos energía. Si yo les pregunto a ustedes el color de esta manzana, seguramente las mujeres casi todas dirán que es una manzana roja y los hombres probablemente un 10% podrá decir que se le dificulta ver el color de la manzana. Acuérdense que el daltonismo es una enfermedad que afecta principalmente, o es una situación, no es una enfermedad, es una situación en la cual hasta el 10% de los hombres no pueden percibir perfectamente bien los colores. Entonces, esta es una manzana que está en un lugar, en un cuarto completamente iluminado y todos, la mayoría seguramente la ven de color rojo. ¿Qué pasa si apagamos la luz de este cuarto? Probablemente después de un rato, siempre y cuando haya un poquito de luz, podríamos distinguir que esta es una manzana, pero no podríamos distinguir el color de la manzana. Nuestro ojo se está adaptando a la oscuridad. Es decir, hay un mecanismo que ahorita vamos a ver, en el cual la retina, unas células de la retina, se empiezan empiezan a aumentar su sensibilidad y eso permite la visualización ante condiciones de obscuridad. Prendemos la luz y bueno, esto es una manzana completamente roja. Entonces, la percepción de la realidad, en este caso de los colores y lo que estamos viendo, número uno es, esta manzana no absorbe la luz roja, es decir, esta longitud de onda específicamente que hablamos, acuérdense que está más cercana a los 700 nanómetros de longitud de onda. Las características moleculares estructurales de la manzana hacen que al llegar la luz, esta longitud de onda no la absorbe y la refleja. Y por eso es que nosotros percibimos esta manzana como roja. Y número dos, como ya vimos, el ojo humano, específicamente la retina, absorbe esta luz roja y la transmite al sistema nervioso central. Entonces, esto determina que percibamos una manzana como manzana roja. Y este concepto de adaptación a la luz y adaptación a la oscuridad depende de algo, una característica que tiene la retina que se conoce como duplicidad retiniana. Y es la capacidad que tenemos, por ejemplo, como seres humanos, de si vamos a un lugar completamente oscuro, que no sea la Ciudad de México porque nunca se ven las estrellas, pero después de un rato, si no se exponen ustedes a la luz, van a empezar a notar que empiezan a ver más puntitos blancos que son las estrellas. Esto es porque el ojo humano tiene la capacidad de adaptarse a la oscuridad. Esto se conoce como visión escotópica. Es la capacidad del ojo humano de adaptarse a condiciones de obscuridad total. Y la visión escotópica del ser humano tiene básicamente estas tres características. Tiene una alta sensibilidad a la luz tenue, o sea, es muy capaz de detectar cualquier tipo de luz, es muy sensible. Tiene una mala agudeza visual, es decir, no podemos ver detalles en la oscuridad. No podríamos leer, por ejemplo, letras muy chiquititas. Y otra muy importante, no discrimina colores. En la oscuridad no hay forma de discriminar colores. Y esto, muy importante, este tipo de visión escotópica que tenemos los seres humanos está mediada por los bastones de la retina. Entonces, primer concepto fundamental, la retina está conformada por bastones y estos bastones nos da la visión escotópica. Y así como tenemos la visión escotópica, también como seres humanos somos capaces de estar en un lugar completamente iluminado, con mucha luz, y poder apreciar colores, poder apreciar formas, poder leer perfectamente bien detalles muy pequeñitos. Esto se conoce como visión fotópica, la capacidad que tiene el ojo humano de adaptarse a condiciones de alta luz. Esta tiene dos características. Discrimina colores. Podemos ver perfectamente bien los colores que nos rodean y se caracteriza por una buena agudeza visual. Esto nos permite ver las cosas más pequeñitas. Seguramente han escuchado todos el término 20/20 en oftalmología. 20/20 es la perfección en la visión. Es la capacidad que tiene una persona de ver las letras más chiquitas que hacemos en las pruebas de oftalmología. La agudeza visual en oftalmología es como si fuera la presión arterial de los cardiólogos. Es el signo vital más importante. Entonces, la visión de 20/20
es que una persona ve perfectamente bien. Entonces, esta visión fotópica está mediada por los conos de la retina. Entonces, ya son dos conceptos muy importantes. Visión escotópica mediada por bastones y visión fotópica mediada por conos de la retina. Es bien importante que recuerden que la retina, los fotorreceptores de la retina, las células que son capaces de percibir la luz, son básicamente conos y bastones. Hay un tercer fotorreceptor, pero eso es ya algo mucho más especializado, representa menos del 3% de la población de fotorreceptores, y eso es, pues ya no es motivo de esto, pero para fines de pregrado, conos y bastones son las principales células especializadas encargadas de la visión fotópica, conos, y visión escotópica, bastones. Entonces, esta duplicidad retiniana es lo que permite adaptarnos a diferentes condiciones. Em, la visión ante mucha luz y la visión ante poca luz. Entonces, para entender exactamente cada una de estas, hay que entender la estructura de los fotorreceptores. Hay una diferencia importante. ¿Qué comparten esos dos tipos de células? Primero tienen un núcleo celular que se puede medir en la práctica clínica, como lo vamos a ver más adelante, con una prueba que se llama tomografía de coherencia óptica. Después tenemos un segmento interno que lleva a cabo la síntesis de proteínas. Tenemos un cilio conector que conecta el segmento interno con el segmento externo. Y el segmento externo que aquí se acumula un fotopigmento. Aquí, en el segmento externo, es donde comienza la historia de la visión. Es justamente esta parte del fotorreceptor que es capaz de sintetizar este fotopigmento, y que este fotopigmento es el que es capaz de captar las diferentes longitudes de onda. Si no tuviéramos segmento externo, no seríamos capaces de ver absolutamente nada. Entonces, hay enfermedades donde se pierde esto, ¿no? Se pierde justamente este segmento externo, principalmente las enfermedades hereditarias de la retina. Pero es aquí donde comienza la historia de la visión, el segmento externo de los fotorreceptores. Y de aquí comienza una señal bioquímica, llega la luz o la energía electromagnética, cambia la estructura, el fotopigmento, activa el fotorreceptor, y el fotorreceptor manda la señal bioquímica hasta el cerebro, por toda la vía visual. Entonces vamos a entender los detalles justamente de esta zona del fotorreceptor. Si queremos entender cómo es que lo vamos a evaluar, cómo es que vamos a evaluar esta función de los fotorreceptores, hay que entender la estructura de estos, de específicamente este segmento. Los bastones tienen unos discos libres en el citoplasma del segmento externo, y unido a estos discos libres se encuentra la rodopsina. La rodopsina es el fotopigmento de los bastones. La rodopsina tiene esta forma tridimensional y es capaz de captar la luz, cambia al el momento de interactuar con la luz, cambia su estructura bioquímica, y esto activa el fotorreceptor. Si yo les preguntara, ustedes ya hasta este momento ya son expertos en saber pues que las diferentes longitudes de onda determinan los diferentes colores de la luz. Si yo les dijera, queremos estimular, para poder medir la función, hay que estimular de forma muy efectiva a los bastones de la retina, específicamente la rodopsina. ¿Alguien sabría cuál es la luz que estimula de forma más efectiva? No se pueden preguntas, ¿verdad, Jonathan? Al final. Bueno, entonces, No, a ver, sí se pueden preguntas, claro. Claro, bueno, claro, todos pueden. Sí, sí. bueno, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de luz estimula de forma más efectiva a la rodopsina de los bastones? Y para esto hay un experimento que se conoce como sensibilidad espectral escotópica, donde básicamente en el eje Y se grafica la sensibilidad, es decir, la función de la rodopsina, y en el eje X se estimula el fotorreceptor con diferentes longitudes de onda, que van desde 400 hasta 700 nanómetros, como ya lo platicamos. Entonces, más o menos es una gráfica así, donde vean que el pico de sensibilidad se encuentra más o menos aquí. Si nos vamos al espectro electromagnético, más o menos corresponde a 507 nanómetros, y esto corresponde a casi la transición entre luz azul y luz verde. Pero para fines prácticos, la luz azul es la que más estimula específicamente con esta longitud de onda
a los bastones de la retina. Por eso en la práctica clínica, cuando queremos obtener la mayor función de los bastones de la retina, utilizamos tecnología que utiliza luz muy cercana a estos 507 nanómetros, porque así estimulamos a la retina, estimulamos al bastón y medimos la activación eléctrica del bastón. Es el motivo de por qué usamos en la práctica la luz azul, azul-verde, específicamente en esta longitud de onda. Listo, entonces, repasando lo que ya vimos de los bastones, es la rodopsina, su fotopigmento, y la luz que más estimula a los bastones es la luz azul-verde o azul para fines prácticos. Ahora vamos a hablar de los conos. Los conos es diferente la historia. Los conos es una célula que, a diferencia de los bastones, donde están los discos libres en el citoplasma, aquí el fotopigmento está unido a las membranas celulares. Y este fotopigmento se encuentran básicamente tres picos de sensibilidad. Uno de 426 nanómetros, otro de 530 nanómetros y otro de 557 nanómetros. ¿Por qué se les ocurre esto? Esto es justamente lo que nos da la capacidad a los seres humanos de percibir los colores. Esto es lo que nos permitiría ver una manzana roja, una manzana verde, una manzana amarilla. La interacción entre estos tres picos de onda, tres picos de sensibilidad, perdón, es lo que determina la visualización de los colores. Y es justamente la característica de los conos, darnos la visión fina y la visión a los colores. Si graficamos si graficamos estos tres picos de sensibilidad, encontramos una gráfica así. Porque la pregunta sería, para la práctica clínica, si queremos determinar cuál es la función de los conos de la retina, entonces, pues, ¿qué luz usamos para estimularla y poder medirla? La respuesta es luz naranja, que se encuentra en esta longitud de onda, 555 nanómetros, que corresponde a la luz naranja. Entonces, si queremos estimular a los conos, hay que usar este tipo de luz. Y eso es lo que usamos justamente en los laboratorios de electrofisiología para poder obtener la mayor función de los conos de la retina. Entonces, todo se resume en la función de los fotorreceptores, en determinar la función, se resume en determinar la función de bastones versus la función de conos, ¿no? Y hay enfermedades que afectan más a una enfermedad que a otra. Este, mm, ¿Qué pasa si graficamos las dos, bastones y conos, y apagamos la luz del cuarto completamente, dejamos al paciente en 40 minutos en la oscuridad, al menos 20 minutos? ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la sensibilidad de bastones y disminuye la sensibilidad de los conos. Entonces, una forma de determinar la mayor función de los bastones de la retina es, ya sabemos que con luz azul, pero también el paciente adaptado completamente a la oscuridad, para que así ya podemos medir exactamente cuál es la función mayor de los bastones de la retina. ¿Qué pasa si prendemos la luz? Después de 10 minutos en la luz, se invierten estas gráficas, aumenta la sensibilidad de los conos y disminuye la sensibilidad de los bastones. Entonces, para determinar la sensibilidad o la función de los conos, hay que tener a los pacientes adaptados a la luz y utilizar la luz naranja, como ya platicamos. Eso es como el concepto más básico del tema del funcionamiento de los fotorreceptores, conos y bastones. Ahora hablemos un poquito de la estructura. Más o menos en toda la retina, ya sea la parte central y la parte periférica, tenemos 120 millones de bastones. Hasta hace unos años esa era la población de México, y era como una forma de recordarlo, pues ahora ya somos más mexicanos, pero son más o menos 120 millones de bastones. Esta población, pues evidentemente es constante de fotorreceptores, ¿no? Y los 6 millones de conos, más o menos distribuidos en toda la retina, pero con diferentes concentraciones. Estamos viendo aquí una imagen de la mácula. La zona pura de conos, donde solamente tenemos conos de la retina que nos da, acuérdense, la visión fina, visión de colores. Esta es una zona pura de conos. Aquí no hay nada de bastones en la retina, ¿correcto? Pero a partir de estas líneas blancas, o sea, casi pegadito a la fobia, ya hay la misma concentración de conos y bastones en la retina. Y entre más nos vayamos hacia la parte periférica, se invierte esta relación.
aumenta la concentración de bastones y disminuye la concentración de conos. Vean por qué prácticamente cualquier patología que afecte esta zona central, pues se va a manifestar con una disminución de la agudeza visual, metamorfopsias, son básicamente los dos síntomas que caracterizan a la afectación aquí de la zona pura de conos de la retina, ¿correcto? Entonces, el diagnóstico clínico siempre le digo a los residentes de aquí en el Conde que pues siempre debemos de pensar, a diferencia de otras partes del ojo humano, y eso también es muy interesante, yo como especialista en retina, les puedo decir que la retina tiene la particularidad de que tiene función y estructura. Por ejemplo, hay órganos donde pues solamente su función es que pase la luz. La córnea no tiene como tal una función más que pase la luz, que esté transparente completamente. El cristalino también. Su única función es que esté transparente completamente, pero no hay como tal una función. En la retina es una interacción de neuronas. Aquí sí determinamos la función y también determinamos la estructura de la retina. Hay diferentes pruebas que se pueden hacer para esto, para determinar la parte funcional y la parte estructural. Son pruebas muy específicas que realizamos en la práctica clínica para diferentes enfermedades. Mm. Y bueno, vamos a ver algunas de las más importantes o las más clásicas. La primera es el electroretinograma global. Esta prueba, básicamente, y es muy importante que lo recuerden, mide la actividad eléctrica de la retina ante estimulación con luz. Es un estudio completamente objetivo. No depende de la cooperación del paciente. Básicamente consiste en que estimulamos al ojo con flashes de luz, azul, naranja o blanca. Eso se distribuye en toda la retina y eso produce una corriente eléctrica intrarretiniana. Ustedes ya en este momento ya son expertos en entender cómo es que se activan los fotorreceptores. Esta activación produce una corriente eléctrica intrarretiniana y también produce una corriente eléctrica externa. Justamente esta corriente eléctrica externa es la que podemos medir al colocar un electrodo corneal sobre el ojo del paciente. Y eso es lo que captamos como función retiniana. Ese estudio es un estudio objetivo, es un estudio que se inventó hace muchos años y que casi no ha tenido ningún cambio desde que se inventó. Es un estudio clásico que realizamos en la función retiniana. Entonces, esto es más o menos cómo se ve un estudio. El paciente coloca su barbilla y su frente en una cosa que se llama cúpula de Gansfeld y ahí estimulamos, bueno, dejamos al paciente adaptado a la oscuridad primero, ya saben por qué hay que adaptar a la oscuridad al paciente primero, y se estimula a la retina con luz azul de baja y alta intensidad. Esto determina la activación de la retina y con el electrodo podemos medir exactamente cómo se está activando. Después, adaptamos al paciente a la luz. 10 minutos en luz y estimulamos su retina con luz blanca o luz naranja. Casi todos los laboratorios se utiliza luz blanca, pero en los más especializados sí utilizamos luz naranja. Y esto nos da un trazo, o sea, el electrodo que está en contacto con el ojo nos da un trazo así, donde tenemos en el eje Y la amplitud eléctrica y en el eje X el tiempo en que tardamos en medir esta activación eléctrica. Vean cómo primero es una onda negativa y después se hace una onda positiva. ¿Alguien sabe por qué es? Si quieren pónganlo en el chat. ¿Alguien sabe por qué es primero una onda negativa? O lo pueden responder sin problemas, ¿eh? O bueno, si alguien quiere responder, ¿alguien sabe por qué es primero una onda negativa? Es una particularidad que es la única célula del organismo que hace este fenómeno bioquímico cuando se activa. ¿Alguien sabe? Bueno, el motivo de esta onda negativa es porque el fotorreceptor, que ustedes ya saben cómo se activa por medio de la interacción de la luz con el fotopigmento, en lugar de despolarizarse, cuando se activa, se hiperpolariza. Y esta hiperpolarización
Perfecto. Es la única célula del organismo que se hiperpolariza al activarse. Entonces, por eso es que en el electroretinograma que estamos midiendo la actividad eléctrica de la retina, es esta primera onda negativa, y después ya la activación de las demás capas de la retina van a dar esta onda positiva. Entonces, bueno, esto se conoce como onda A y esto se conoce como onda B. Y esto tiene que ver con una disminución en la captación de sodio. Hay una hiperpolarización del fotorreceptor. El fotorreceptor se conecta con la retina interna, principalmente las células bipolares y células de Müller en la retina. Eso produce la onda B positiva y después de ahí activan las células ganglionares, que la activación de estas células no se puede medir específicamente con esta técnica. Hay que hacer otra técnica especial para medir la activación de estas células ganglionares. ¿En qué patología, por ejemplo, se afectan las células ganglionares principalmente? La clásica es glaucoma. Glaucoma de diferentes tipos, hay miles de tipos de glaucoma, pero cuando hay glaucoma, lo que se afecta principalmente son las células ganglionares. Entonces, bueno, aquí el concepto es este. Tienen que entender que se hiperpolariza el fotorreceptor cuando interactúa con la luz, se despolarizan las células bipolares y hasta aquí podemos medir la función de la retina, ¿correcto? Si lo vemos, esta es una imagen de tomografía de coherencia óptica. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que al principio platiqué de que en oftalmología tenemos la gran ventaja de que es un órgano que está hecho para que la luz entre? Bueno, así como podemos estimular la función, podemos ver prácticamente cada capa celular. Cada imagen que ven aquí, que lo vamos a ver ahorita más adelante, es una capa celular diferente. Entonces, ahorita simplemente puse esta imagen porque quiero que vean cómo podemos correlacionar la retina externa, es decir, los fotorreceptores, es lo que está señalado aquí en rojo. Eso se llama capa nuclear externa, ¿correcto? Esos son puros fotorreceptores que podemos ver estructuralmente. Y es un estudio que tardamos literal 30 segundos. Ni siquiera es radiación, es solamente luz. Y es prácticamente como una biopsia, ¿no? Imagínense, por ejemplo, los nefrólogos que tienen que hacer biopsias de riñón para entender una enfermedad, pues tienen que hacer una biopsia que es un procedimiento quirúrgico. Los patólogos, pues prácticamente cualquier especialidad tiene que hacer una cirugía para tener una biopsia. Aquí en oftalmología tenemos la capacidad de ver a nivel celular, en este caso la retina. Es como una biopsia en vivo. Entonces, esto da la onda A negativa y después se activa la retina interna. Es la onda B positiva. ¿Correcto? Eso es para correlacionar. Entonces, es muy importante recordar que cuando hacemos este estudio, estamos evaluando la función de fotorreceptores periféricos, no maculares. Aquí puede ser que una persona vea 20/20, pero no tiene nada de campo visual. Y es una persona que seguramente no puede ver en la oscuridad. Es una persona que choca con las cosas porque no tiene campo visual. Pero ve 20/20, ve perfectamente bien. La mácula puede estar perfecta. Y el estudio puede salir completamente alterado, porque esta prueba mide las funciones de fotorreceptores periféricos, no maculares. Entonces, básicamente nos da pues estas mediciones. La respuesta de bastones Roth es bastón en inglés, la respuesta mixta, la respuesta de conos y la respuesta de Flickr. Que no vamos a entrar en detalles de esto, pero básicamente vean la diferencia de cómo se vería un paciente con una enfermedad, en este caso una distrofia de retina, cómo se vería alterado. Igual en pacientes diabéticos se vería muy parecido el patrón, o sea, se alteran ambos fotorreceptores, tanto conos como bastones. ¿Correcto? Ahora, ya hablamos de este estudio, del electroretinograma y de cómo nos permite determinar la función global de los fotorreceptores. Hablemos de una prueba que nos determina la función topográfica retiniana de bastones y conos en todo el campo visual, que se llama campimetría cromática. Esta es una prueba que se realiza en un aparato como estos. Este es un campímetro, donde vean cómo aquí donde está mi cursor, el paciente pone su barbilla, pone su frente y en la cúpula de Gansfeld aparecen diferentes puntos de luz y el paciente tiene que presionar un botón cuando percibe la luz. Un punto muy importante, a diferencia del estudio previo, en este estudio sí se requiere de la cooperación del paciente. Eso se llama prueba psicofísica.
La definición de psicofísico es que requieres tú de que el paciente coopere para el resultado del estudio. A diferencia del pasado, que es un estudio que el paciente no hace nada más que poner su barbilla y su frente y listo. Entonces aquí sí son pruebas que requieren una curva de aprendizaje, requieren que los pacientes sepan más o menos realizar la prueba y más o menos como la tercera, cuarta vez, generalmente ya son expertos y son estudios súper confiables porque ya es gente que ya aprendió a hacer la prueba. Entonces, el concepto es el mismo, el paciente se adapta a la oscuridad y se estimula el paciente debe de fijar este rombo en el centro y se estimula la retina con diferentes luces en todo el campo visual de diferentes intensidades, luz azul y adaptado a la oscuridad. Ustedes ya son expertos en saber por qué es luz azul y adaptado a la oscuridad. Y esto nos da un mapa de sensibilidades. Mm. Vean cómo a diferencia del estudio pasado, en este caso tenemos función o información topográfica. Sabemos, por ejemplo, que en la parte temporal inferior hay zonas de 25 decibeles de función, 28 decibeles de función. Es decir, nos da información topográfica de la enfermedad a diferencia del electroretinograma. Y también lo usamos ante condiciones de luz. Se adapta al paciente a la luz y se estimula todo el campo visual con flashes de luz naranja. Aquí para fines prácticos lo puse con luz blanca, pero es luz naranja principalmente. Y esto nos da igual un mapa de sensibilidades de toda la retina, todo el campo visual. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo en la parte superior, temporal, hay, hay algún tema que está originando que el paciente no tenga nada de sensibilidad retiniana. Y esto lo podemos correlacionar, ¿no? O sea, esto nos da una imagen de toda la retina. Esta es una imagen, o sea, la imagen de fondo es una imagen de toda la retina y podemos identificar algunos patrones. Por ejemplo, en esta parte, en la parte, en este ejemplo, en la parte de abajo, casi no hay nada de función topográfica y en la parte de arriba sí. Hay enfermedades que pueden hacer este patrón, donde en la parte de abajo de la retina se afecta mucho y en la parte de arriba se mantiene. Entonces, a ver, ya hablamos de dos pruebas funcionales, el electroretinograma y la campimetría cromática. Esto nos da función, la primera es objetiva y global, y la segunda es un tanto subjetiva, pero nos da información topográfica de la retina. Ya hablamos de esto, vamos a hablar de la parte estructural. Ya hace ratito les presenté una imagen de tomografía de coherencia óptica macular. Este es un estudio, es un instrumento no invasivo que nos da imágenes bidimensionales del segmento posterior del ojo, específicamente de la retina, ¿no? Y también nos puede dar, actualmente hay tecnologías que se aplican en otras enfermedades que nos dan información de la parte anterior del globo ocular. Hay diferentes tecnologías. En el CON tenemos prácticamente, pues casi todas, menos esta, de Zeiss, que es un aparato que no nos gusta mucho, pero tenemos prácticamente, pues toda la tecnología que hay para esto. Este estudio o esta tecnología la desarrolló el grupo de investigadores del doctor David Huang en el 94. Ellos tomaron la primera imagen de tomografía de coherencia óptica en modelos animales, en pollos, donde pudieron ver, vean la resolución, veían solamente unos colorcitos, color rojo, color amarillo, sin mucho detalle, ¿no? En un inicio, pero tiene una perfecta correlación, desde ahí se dieron cuenta que tenía una perfecta correlación con las imágenes histopatológicas, es decir, las zonas de alta reflectividad, que se ven más rojas, las zonas de baja reflectividad que se ven menos rojas o azules, se correlacionaban con las diferentes capas de células de la retina en estos modelos animales. Básicamente el concepto general de esto tiene que ver con lo que se conoce como interferómetro de Michelson, que esto lo que hace es que, bueno, explica, debe haber una fuente de luz que emite luz, este, mm, aquí está. Hay una emisión de luz. El desdoblador de haz de luz lleva una imagen a un sensor y otro entra al ojo humano. Y al regresar, se analiza la correspondencia de estas dos y esto nos da la imagen final
de tomografía de coherencia óptica. Es un patrón de interferencia que se da con base en un patrón de referencia y un patrón que entra justamente a la retina del ser humano. Esta es una imagen típica de tomografía de coherencia óptica. Vean cómo sí podemos definir varias capas. Lo que se ve en este caso, esta es una escala diferente, escala de grises, a diferencia de la primera que les mostré, que es una escala de colores. Esta es una escala de grises y es la más usada actualmente. Vean cómo claramente pueden ver diferentes reflectividades. Se puede ver esta línea, que es la membrana limitante externa. Se puede ver esta línea, que es la línea elipsoide. Se puede ver toda esta zona más oscura, más negrita, que es la capa nuclear externa. Y básicamente la tomografía de coherencia óptica u OCT se describen altas y bajas reflectividades de luz. Entonces es hiporrefléctico e hiperrefléctico, es la forma correcta de interpretarlo. Y hay escala de colores, como les mencionaba. A mí en lo particular no me gusta mucho esta escala de colores porque se pierden algunos detalles. Es mucho más exacta la escala de grises. Pero básicamente se correlaciona perfectamente bien con todas las capas de la retina, con la histología normal de la retina. Vean, por ejemplo, aquí, esta es una imagen una imagen histológica de la fobia o la fobiola, que es el centro de la fobia. Y al estimular con luz, podemos, con la tomografía de coherencia óptica, en este caso es la explicación de por qué las capas hiporreflécticas se ven como más negritas. ¿Qué pasa con la luz? Las capas que tienen estos puntitos moraditos, digamos, son las capas que tienen los núcleos de las células, ¿correcto? Las capas que no tienen estos núcleos son capas de interconexión celular. Vean cómo las capas de interconexión celular reflejan mucho más la luz con respecto a las capas que tienen núcleos. Es decir, el núcleo absorbe luz. Las capas que no tienen núcleos celulares no absorben tanta luz y reflejan más luz. Y es por eso el motivo que la mayor absorción de luz en núcleos celulares se traduce en una imagen hiporrefléctica en la tomografía de coherencia óptica. Y la menor absorción de luz en las conexiones celulares nos da como una capa hiperrefléctica en el estudio. Vean esta imagen. Vean cómo esta imagen es muy hiporrefléctica. Aquí donde está mi cursor. Es la capa nuclear externa. Aquí son puros núcleos de los fotorreceptores. Absorben mucha luz, reflejan poca luz y eso hace que el estudio lo capte como más oscuro, como hiporrefléctico, ¿no? Ese es el motivo por el cual son hiporreflécticas e hiperreflécticas. Y aquí está una imagen donde pueden ver exactamente la correlación. Vean cómo la capa nuclear externa es hiporrefléctica, la capa plexiforme externa, que es una capa de conexión entre los fotorreceptores y la retina interna se ve más hiperrefléctica, después otra vez se ve más oscurita porque hay núcleos de células y después otra vez hay una zona de conexión y se conecta con una capa hiporrefléctica que son las células ganglionares. Y de aquí, por medio de los axones, se envía al sistema nervioso central, es muy hiperreflética la capa de fibras nerviosas. Entonces, básicamente es, en el OCT, en el OCT estamos viendo reflectividades de la retina y los núcleos celulares absorben luz, reflejan menos luz y se ve como oscuro en el estudio. Y las capas de conexión celular no absorben luz, reflejan más luz y se ven como hiperreflécticas, como más blanquitas. Ese es el concepto. Pero más allá de que recuerden esto, es muy importante que sepan que este es un estudio, es prácticamente una biopsia en vivo que nos permite determinar de forma muy exacta cómo está la estructura de la retina. Em, ya esto es un resumen de lo que ya platicamos. Esta es una nomenclatura, la nomenclatura actual que se utiliza para, para la tomografía de coherencia óptica. Ven cómo hay muchas capas que en oftalmología medimos y que pues depende de la patología se analiza diferentes capas. Por ejemplo, en el tema de diabetes lo que se afecta es principalmente la retina interna en etapas iniciales y después también se afecta la retina externa. Cuando hay edema macular, se llena completamente de agua y se pierde completamente la estructura de la tomografía de coherencia óptica. Y en otras patologías se afecta más la retina externa, a diferencia de la retina interna.
Entonces, hay una tecnología que se llama Swab Source OCT. OCT es por inglés Optical Coherence Tomography. Entonces, en el argot, digamos que todo el mundo decimos OCT, OCT, ¿no? El OCT, el Swab Source OCT, básicamente nos permite determinar capas más profundas de la retina. Vean cómo aquí, en esta imagen, no solamente vemos esto que es la retina, retina interna, retina externa, sino también vemos la capa vascular de la retina, incluso hasta la esclera en esta zona. Esta es una tecnología que permite determinar em, capas más profundas de la retina, ¿no? Básicamente la coriocapilares y las diferentes capas vasculares de la coroides, la capa de Sattler, la capa de Haller. Vean la diferencia con un OCT normalito, donde básicamente perdemos resolución en esta zona y cuando hacemos un Swab Source OCT, vean cómo se determina perfectamente bien la capa vascular externa de la retina. Ahí se ve claramente la diferencia. Y esto se debe, entre otras cosas, a que esta tecnología utiliza muchos escaneos, más de 100.000 escaneos en microsegundos, que permite tener una mucho mayor resolución de la retina. Más o menos podemos medir 12 milímetros de lo que es toda la región macular. Pero tenemos protocolos en el CONDE donde si el paciente fija en diferentes puntos, podemos obtener más extensión de esta tomografía de coherencia óptica. Eh, ya para terminar esto, básicamente SwapSource permite hacer más escaneos. La longitud de onda es un poquito diferente y permite la mayor visibilidad de la capa vascular externa de la retina. Ahora, vamos a pasar a otra prueba estructural que es muy importante para determinar otra capa de la retina, que es el epitelio pigmentado de la retina. Es la autofluorescencia de fondo de ojo. Este es un estudio igual, no es invasivo. Casi ninguna prueba en oftalmología, como ven, es invasiva, es solamente con luz, por lo que platicamos desde el principio. Es un método no invasivo de imagen donde básicamente se detectan fluoróforos de la retina. Tenemos dos tipos, la autofluorescencia de onda corta y la autofluorescencia infrarroja. La más usada es la autofluorescencia de onda corta. Este estudio utiliza luz azul, por eso se llama de onda corta. Vean cómo la definición es mucho mayor con respecto a la luz infrarroja, que está, acuérdense, casi pegado hasta los 700 nanómetros de longitud de onda. Entonces, este estudio de autofluorescencia de onda corta es el más utilizado. Aquí básicamente lo importante es que este estudio detecta, el de onda corta, detecta la lipofuscina. La lipofuscina es un componente que se encuentra a nivel principalmente del epitelio pigmentado de la retina. ¿Se acuerdan que cuando analizamos las capas de la retina, la capa más externa es el epitelio pigmentado de la retina? Bueno, pues este estudio determina exactamente la estructura, determina la concentración de esta lipofuscina a nivel del epitelio pigmentado de la retina. Entonces, básicamente, lo que realiza este estudio es, como ya dije, detectar la lipofuscina, se estimula a la retina con luz azul y esta estimulación, que es más o menos esta longitud de onda con luz azul, refleja luz de acuerdo a la absorción de la luz azul y eso es lo que nos da la imagen de autofluorescencia. Entonces, cuando queremos determinar cómo está la función del epitelio, perdón, la estructura del epitelio pigmentado de la retina, hacemos este estudio de autofluorescencia de onda corta. Vean cómo en esta imagen son diferentes escalas de grises. En el centro, esto es normal, se ve más oscurito. El nervio óptico que se ve aquí, pues el nervio óptico no tiene epitelio pigmentado en la retina, por eso se ve completamente negro. Los vasos sanguíneos bloquean completamente el reflejo de la luz y por eso se ven completamente negros, ¿no? Este, mm, las imágenes brillantes se describen como imágenes hiperautofluorescentes y eso es cuando hay una alteración o una enfermedad a nivel del epitelio pigmentado en la retina, hay como un aumento metabólico y eso hace que se vea hiperautofluorescente la imagen. Y la imagen negra, que es de baja intensidad, se conoce como imagen de hipoautofluorescencia. Entonces es normal que se vea en el centro de la mácula esta imagen de hipoautofluorescencia.
Y esto es por el bloqueo que hay de los pigmentos maculares. Entonces, ¿qué puede originar imágenes de hiperfluorescencia? Bueno, los incrementos en las señales del epitelio pigmentado asociado a diferentes enfermedades puede ser inflamatorias. En diabetes se puede ver afectada esta imagen de autofluorescencia. Y la hipotofluorescencia está dada por disminución de señal, como ya dijimos, del nervio óptico, vasos sanguíneos y a nivel de la fobia. Por ejemplo, esta es una imagen de una patología, la acumulación excesiva de lipofuscina en el EPR. Esto hace que se originen estos puntos blanquitos anormales, como ven en esta zona, y esto nos habla de una enfermedad, eh, enfermedad retiniana. Otra cosa que podemos encontrar es algo que se llama drusas del nervio óptico, que se ven claramente como hiperautofluorescentes a nivel del nervio óptico. Esta es una enfermedad muy frecuente que afecta a la población, que es la degeneración macular relacionada a la edad, donde básicamente se atrofia la retina. De hecho, esta enfermedad es la principal causa de pérdida de visión en personas arriba de 55 o 60 años, donde básicamente la retina, en lugar de ser como un cartón, se hace muy delgada como si fuera un Kleenex. Y eso hace que se atrofie el epitelio pigmentado. Por eso se ve completamente negro, como ven aquí. Se ve negro con algunas imágenes hiperautofluorescentes muy chiquitas, pero básicamente todo esto es negro. ¿Qué quiere decir? Que está completamente atrofiado, completamente perdida la estructura de esa zona de la retina. Entonces, vamos a ver aplicaciones clínicas. Vamos a ver un caso clínico ya para terminar. Es un paciente masculino de 14 años de edad que no tiene ningún antecedente patológico. Y esta persona, este paciente refiere escotoma, dificultad para jugar a fútbol de 6 meses de evolución. O sea, él al jugar fútbol siente que pierde la percepción de la pelota, pierde algunas zonas de su campo visual, no son perceptibles. Aquí medimos la agudeza visual, esta es la agudeza visual. El ojo derecho ve 20-25, casi perfecto, y el ojo izquierdo ve 20-20. Esa es la refracción que siempre hay que reportar en oftalmología. Es una refracción, una gradación, digamos, casi neutra. Pero entonces vean cómo esta persona solamente tiene escotomas, ¿correcto? Pero tiene muy buena agudeza visual central. O sea, si a él le pusiéramos la prueba de ver las letras, vería prácticamente las más chiquititas. Esa es una imagen de su retina. Vean cómo, perdón, me regreso. Vean cómo se ven estas imágenes blancas se conoce como imágenes hipopigmentadas, de bordes bien definidos en toda la región macular. Aquí tiene una, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra muy grande, ¿correcto? Y también se extienden o se mezcla con imágenes, con algunas lesiones hiperpigmentadas en la mácula que se extienden como hacia los bordes de la región macular, tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo, muy parecido. Esta es una imagen de campo amplio. Aquí estamos viendo toda la retina. Acuérdense, esto es la mácula y esto es todo. Y lo que está fuera de la mácula es la retina periférica. Estamos viendo prácticamente toda la retina. Y vean cómo estas lesiones hiperpigmentadas se localizan aquí donde está mi cursor, en el ojo derecho. Hasta aquí llegan. Parece ser que la parte periférica está bien. Y en el ojo izquierdo, igual, hasta aquí, hasta donde llega mi cursor, este es el borde de las lesiones, pero la parte periférica se encuentra aparentemente bien. Ustedes ya son expertos. ¿Esta qué imagen es? Es una imagen de autofluorescencia. ¿Qué es lo que esta imagen, qué es lo que este estudio detecta? Básicamente detecta la lipofuscina del epitelio pigmentado de la retina. Y vean cómo se ven claramente estas imágenes hipoautofluorescentes que corresponden a ¿qué? ¿Qué dijimos? Zonas de atrofia de retina. Es decir, esta zona grande que se veía como una zona hipopigmentada, vean, parece como un zapato, ¿no? Como una bota. Está completamente atrofiada en este paciente y tiene otros puntos aquí también completamente atrofiados. Esto desde aquí ya podría explicarle por qué este paciente tiene, o su queja, su síntoma principal es un escotoma. Esta zona no está funcionando de su retina y está muy cerca al centro. Por eso siente que pierde como la percepción de algunas cosas cuando están muy cerca de él. Entonces, este es el ojo derecho y vean el ojo izquierdo.
También hay menos extensión de atrofia de la retina, pero hay una atrofia pues importante cerca del centro de la mácula, acompañado de estas imágenes hiperautofluorescentes, ¿no? Que nos habla de un daño metabólico también ya del epitelio pigmentado. Esta es una imagen de tomografía de coherencia óptica. Vean la diferencia con lo que vimos al principio, que era una tomografía normal. Vean cómo se ve completamente atrofiado esta zona. Es más, se pierde completamente la anatomía. La anatomía de la retina. Solamente en el centro aquí hay capa nuclear externa. Y esta línea que ven aquí es la membrana limitante externa. Y esta línea más gruesa es la línea elipsoide. Solamente esto explica el por qué este paciente ve casi perfecto. Su agudeza visual es de 20-25 en el ojo derecho y 20-20 en el ojo izquierdo. Pero ya un poquito fuera del centro se ve completamente la retina totalmente atrófica. Vean cómo hasta acá, donde está mi cursor, otra vez se puede ver las capas de la retina. La capa elipsoide, la capa limitante externa, la capa nuclear externa y las demás capas de la retina. Pero vean cómo tiene una zona que va desde aquí hasta acá que está completamente atrofiada, que también corresponde con la imagen de con la imagen de autofluorescencia, donde se ve completamente hipoautofluorescente, o sea, completamente atrofiado. Entonces, vean cómo podemos hacer una correlación entre las diferentes pruebas. Realizamos un electroretinograma en este paciente y vean cómo esto mide, esta onda positiva es la onda B de la función de los bastones de la retina, se ve disminuida. Hay un 50% de reducción en la respuesta pura de bastones. Es decir, aunque en la imagen aparentemente los bastones no se ven tan afectados, funcionalmente se ven, están afectados en su función en un 50%. Y la parte fotópica, acuérdense que la parte fotópica medimos los conos de la retina. Vean cómo se ve también, esto debería verse mucho más altita la onda, o sea, más positiva, digamos, se ven muy planas. Esto nos habla de un 70% de reducción en la respuesta pura de conos. En este caso, ¿qué tiene este paciente? Tiene una mayor afectación de conos con respecto a los bastones de la retina, ¿correcto? Hacemos una campimetría cromática. ¿Se acuerdan que platicamos que aquí nos permite determinar la función topográfica de los fotorreceptores? Es decir, con esta prueba, con el electroretinograma, sabemos que hay una afectación en la función. En este caso, un 70%, bueno, un 50% en los bastones y un 70% de reducción en los conos. Pero no sabemos exactamente qué zonas de la retina son las que están afectadas. No tenemos información topográfica. Con esta prueba sí obtenemos información topográfica y vemos cómo obviamente lo más negrito es lo que está más afectado. Vean cómo hacia el centro se ve más afectado y hacia la parte periférica se ve menos afectado. Aquí tiene valores de 63, 65 y aquí en el centro tiene 35, 41, 35. Es decir, aparentemente este paciente tiene una afectación más central que periférica de la retina. Disminución en la sensibilidad retiniana de bastones pericentral. Esta es otra prueba que no platicamos, que es el campo visual de Goldman, donde básicamente sí está un poquito disminuido esta zona también hacia el centro. Hay un escotoma hacia el centro. Entonces, en este caso, este paciente hicimos un estudio genético donde se determinó que tiene una variante en este gen que se llama ABCA4. Este gen se caracteriza justamente por eso. Nos da una distrofia tipo cono bastón que se caracteriza porque los pacientes pierden visión central y más adelante pueden perder visión periférica. Entonces vean cómo coincide perfectamente bien las pruebas funcionales, estructurales, con, en este caso, el diagnóstico genético del paciente. Pues como conclusiones de todo esto que ya platicamos, la retina es el sensor de luz en el ojo humano. Número dos, la retina está conformada por dos fotorreceptores, los conos y los bastones, y en la práctica clínica tenemos la forma de poder diferenciar pues la función de un fotorreceptor y de otro fotorreceptor y correlacionarlo con la parte estructural, como ya lo platicamos. Y número tres, pues el diagnóstico funcional estructural es fundamental para el adecuado manejo de las enfermedades de retina. Pues yo creo que tenemos un buen rato para preguntas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.